Me imagino también que es muy importante, siguiendo un poco este hilo, el tratar de forma bastante personal a los jugadores, ¿no? Porque al final es un hecho muy importante, pueden estar pasando por malos momentos o por situaciones más complicadas, y el hecho de conocerlos quizás un poco personalmente, que se sientan a gusto, que se sientan cómodos. Al final, fuera de micros, también nos has comentado algún ejemplo, como a la hora de fichar Osvaldo para el Español, quizás venía de 2 temporadas malas, pero tú sabías que era una apuesta personal que podía rendir, entonces es como muy importante usar todo este empaque para tratar de sacar toda la información posible y ayudar al jugador o fichar a un jugador. Yo creo muchísimo, muchísimo, muchísimo en... Te diría que es, bueno, para mí en el día a día, la cercanía con el jugador, bueno, con el cuerpo técnico, evidentemente, es importantísimo, clave, y creo que son los que comandan y son los que hay que dar... Me digo que en un club de fútbol, en el día a día, los importantes son el cuerpo técnico y los jugadores. Los demás estamos todos para ayudar al cuerpo técnico, al entrenador, que está muy solo muchas veces, ¿no? Muy solo, muy en la exposición, y a los jugadores. Estamos para ayudarlos y esa ayuda se debe hacer desde la cercanía, desde saber, desde tocar, desde de saber estar, desde cuando a veces uno necesita ayuda o a veces necesita un poco su espacio como jugador. Pero sí, en un mundo donde, lo decía, ¿no? Anteriormente, donde todo va tan rápido, donde hay una serie de elementos que no los critico, que son necesarios, como los agentes, como todos los movimientos en los jugadores, de traspasos, de dinero, que antes existía mucho menos que ahora. Y eso hace que a veces el mismo jugador pues, le dé un valor más comercial a todo. Yo creo que tenemos que volver, o al menos tenemos que hacer ¿no? Un contrapeso, las personas que estamos en el día a día de un club, de ser humanos, de ser muy humanos, de estar muy cerca de ellos, de que esto no se trata de un business. Claro que se trata de business, lógicamente, y se trata de hacer buenas operaciones y que los clubes sean sostenibles, pero realmente creo que no debemos de olvidar de dónde venimos y que somos personas, que tenemos sentimientos, que hay presión y que para que un jugador rinda tiene que estar lo mejor posible y ahí es donde tenemos que ayudar. Ponen las cosas muy complicadas los agentes, o no, los representantes en este caso. No, la verdad es que tengo buena relación con los agentes, los entiendo. Es verdad que, a ver, ¿cómo te diría? Me gusta ver cuando hay algún agente que... Me gusta ver los agentes que se dedican a desarrollar las carreras de los jugadores. Si yo fuera agente, que no lo seré, pero siempre les digo, me dedicaría a decir dónde está este jugador mío y qué plan tengo para él, cómo desarrollo su carrera. Ahí les pueden ayudar. Cuando veo agentes que, bueno, que hay decisiones, pues bueno, y una la diré públicamente, no me importa decirla porque además ya, porque se lo ha dicho a los afectados, ¿no? Pues como el caso, me entristece mucho el caso de Ilaix Moriba. Ilaix era un jugador con unas condiciones brutales, un chico titular en el Barça con Koeman, con nada, con 17 años y jugador importante en un proceso de renovación de contrato donde él mismo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, donde yo subía a Ilaix al despacho de Ronald Koeman, que para mí también, ¿no? Y lo digo, ¿no? Porque si no sale luego la entrevista, creo que hizo una labor brutal y que ha sido una persona que no se ha sido demasiado justa con él, porque él se comió una etapa muy, muy complicada y él apostó por todos los jóvenes sin ningún tipo de excusa, poniéndolos. Y recuerdo porque con Ilaix, cuando lo subí, digo, el míster quiere hablar contigo y Ilaix dice, no te vayas porque vas a jugar conmigo, vas a jugar. O sea, te estoy diciendo que vas a jugar en el Barça, con 17 años, en el primer equipo del Barcelona. Pero ya estaba todo, ¿no? Todo lo que era el entorno a nivel de representantes en ese momento. Habían abducido un poco al chico a hacerle ver que no, que lo mejor era que se fuera y buscara otra oferta, que se fuera a otro equipo en Alemania y por un tema más económico, donde había un beneficio para... No se miraba tanto la carrera. Entonces eso sí que me entristece y ha pasado, pasa y pasará. Y bueno, te diría que es algo con lo que hay que convivir, ¿no? Con lo que hay que convivir.
Al final es una frase que hemos escuchado muchísimo, que cuando se produce un traspaso tienen que estar como contentas las tres partes, ¿no? El club vendedor, en este caso el jugador, y el club comprador, pero por lo que comentas, y es una obviedad, no solo en el caso Ilaix, pasa muchísimo que por intereses, por distintas cosas, no acaba sucediendo lo que las tres partes quieren, pero bueno, esto me imagino que forma parte de todo el entramado del fútbol. Cuéntanos un poco dentro de los despachos cómo sucede una transacción. Es decir, por ejemplo, en el equipo en el que estás se necesita un jugador. ¿Qué alarmas se activan o cómo se gesta todo el fichaje de un jugador? Es decir, hay como distintos grupos A, B, C de prioridad de jugador por esa posición. Activas distintos mercados dependiendo de lo que te interesa. ¿Cómo funciona todo esto dentro de un despacho? Bueno, la gente cree que se trabaja en verano. Y en verano evidentemente es la época donde se ejecutan las cosas. También te diría que particularmente me gusta ejecutar las cosas antes. No en todo, evidentemente, pero sí en cosas que tengo muy claras, y también muchas. No sé, recuerdo, por ejemplo, Joan Verdú. Joan Verdú estaba firmado por el Español 6 o 7 meses antes de que llegara, porque, bueno, sabía de su situación en el Depor, creía que era un jugador que nos podía venir muy bien en el Español, y nada, lo firmamos. Y sería Altimira, Jaime Mata en el Getafe, estaba haciendo un montón de goles en Valladolid en la primera vuelta, y nada, y lo firmamos en enero y la gente no lo sabía, y luego seguía haciendo goles, que hizo un año brutal en Valladolid y estaban especulando y ya nosotros habíamos... Entonces, creo que la gente focaliza mucho en el verano, pero el trabajo hay que hacerlo durante todo el año, y luego es una organización, ¿no? Organizar bien un departamento de scouting, organizar bien el seguimiento de campeonatos, de ligas. También mi visión sobre los departamentos de scouting durante los años ha cambiado mucho. Tenía una idea y luego ha evolucionado. Yo creo en los departamentos de scouting con poca gente. Cuando en mis inicios pensaba, yo mismo tenía la teoría de que había que controlar todo, y que teníamos que tener un montón de gente viendo todo. Y luego me he dado cuenta que no, que creo que tienes que controlar unos mercados concretos con un determinado número de personas que te ayuden, no muy numerosa, que sean como tú, atrevidos, valientes. Yo quiero los scouts que vengan y que me vengan a decir: Ramón, hay que firmar este jugador, hazme caso, hay que firmar. Y luego, evidentemente, es una decisión del club, del entrenador, con el director deportivo, el firmarlo o no. Pero ese control del mercado creo que es muy importante que se haga durante la temporada. Y a partir de ahí, pues, lo que te he dicho antes, ¿qué necesita el equipo? A veces yo quiero firmar no sé, a un portero, y resulta que tengo, porque me gusta muchísimo ese portero, pero no hay espacio para ese portero, porque tengo 2 buenos porteros y en ese momento no lo puedo firmar. Lo puedo tener en esa prioridad en el momento que suceda algo con uno de los porteros que tenga, que sea el primero, si aún está en el mercado. Pero eso es un poco, ¿no? Los timings en el fútbol tampoco hacen de que... Me ha pasado mucho, y creo que no es una buena decisión, porque no eres honesto tampoco con el jugador, el firmar un jugador que sabes que no necesitas o que sabes que ya su posición es cubierta. Al final eso es un fracaso. Los timings son importantes.